Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Pérez. Soy alumna del IES Concepción. Hoy daré un tema sobre termometría referida a la materia de matemática física del profesor Luis. Como definición veremos termometría, temperatura, escalas termométricas, dilatación, tipos, dilatación anómala y distintos tipos de dilataciones. También veremos ebullición y evaporización. Como una definición en termometría, diremos que se encarga de la medición de la temperatura de cuerpos o sistemas. Un gran ejemplo que se utiliza en estos casos es el termómetro. La temperatura. La temperatura es una magnitud referida a la noción de calor medible mediante un termómetro. También de esto tenemos las escalas termométricas. ¿Qué son las escalas termométricas? Son las diferentes medidas con las que se representa la temperatura y existen varias escalas. Una de las más conocidas son las escalas Celsius, la escala Kelvin, la escala Fahrenheit y la escala Rankine. Otra definición sería la dilatación. La dilatación es el aumento de volumen que experimentan los cuerpos cuando aumenta su temperatura. Entre de esas dilataciones se clasifican en dilatación lineal. La dilatación lineal se produce cuando predomina una dimensión frente a las otras dos. Por ejemplo, las varillas, los alambres, las vallas. También otro tipo de dilatación es la dilatación superficial. Se produce cuando predomina dos dimensiones, una superficie frente a una tercera. Por ejemplo, láminas y planchas. Después tenemos la última dilatación, que sería la dilatación volumétrica o cúbica. Esta se produce cuando las tres dimensiones del cuerpo son igualmente relevantes. Por ejemplo, las estatuas de un jardín. Después también hablaremos de la dilatación anómala. ¿Qué es la dilatación anómala? La dilatación anómala es cuando se produce, cuando una sustancia generalmente se hincha cuando se calienta. Por ejemplo, sería la dilatación anómala del agua. También tenemos la dilatación de los líquidos. La dilatación de los líquidos se caracteriza por dilatar al aumentar la temperatura. Un gran ejemplo sería cuando ponemos en una botella plástica agua y una vez puesta en la heladera se congela. Esta agua se dilata y cambia su volumen. También tenemos la dilatación de sólidos. Es el cambio de cualquier dimensión lineal del sólido, tal como la longitud, alto o ancho, que se produce cuando aumenta su temperatura. Por ejemplo, las vías del tren aumentan de tamaño debido al cambio de temperatura. También tenemos la dilatación en las pupilas de los ojos cuando vemos el sol. Después tenemos la calorimetría. La calorimetría es la ciencia que mide los cambios en las variables de los estados de su cuerpo con el propósito de derivar la transferencia de calor asociada con los cambios de su estado, por ejemplo, las reacciones químicas. También tenemos otro tema en particular, tenemos la cantidad de calor. La cantidad de calor es la energía cedida o absorbida por un cuerpo de masa cuando su temperatura varía en un número determinado de grados. Por ejemplo, la temperatura en una taza de café puede ser igual que la temperatura en una jarra de 5 litros. ¿Por qué? Porque sin embargo en la jarra habrá más calor, porque al tener líquido habrá más energía térmica total. Otro tema sería el calor específico. El calor específico es la cantidad de calor que se requiere para que una unidad de una sustancia incremente su temperatura en una unidad de grados Celsius.
como último tema tenemos la evaporización y ebullición. Como verán, la ebullición o evaporización tenemos como una definición corta que la evaporización es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido a un estado gaseoso. Por ejemplo, el secado de la ropa mojada puesta al sol, el cabello húmedo secado al aire. También tenemos como definición cortita la ebullición. La ebullición es también otro proceso físico, pero ¿qué diferencia? Que un líquido pasa a un estado gaseoso. Por ejemplo, cuando hacemos hervir agua en una olla. Bueno, esa es mi clase de hoy de termometría. Muchas gracias. Hasta luego.